Bienvenidos a nuestra tercera sesión virtual sobre nuestro curso de Teoría del Estado. En esta ocasión toca el turno, nuestra tercera lectura se trata de Tomás de Aquino, un texto de Reño sobre la monarquía, publicado entre 1265 y 1267. Una de las primeras reflexiones que nos comparte Aquino es la siguiente. Corresponde a la naturaleza del hombre ser un animal sociable y político que vive en sociedad. Hemos comentado a propósito, podemos decir que San Agustín, para utilizar una vieja metáfora, San Agustín bautiza el pensamiento platónico y Santo Tomás bautiza el pensamiento aristotélico. Esta es una sentencia de Aristóteles. Por supuesto, digamos que Aristóteles parte del prejuicio de que el hombre, el famoso son politicón, de que el hombre es un animal político y que la política se constriñe en el cuerpo y en la materia del hombre. Esto, por supuesto, es un absoluto error, porque la política no se encuentra en el hombre, sino en el espacio de interacción que media entre los hombres. Ahí surge una construcción de carácter político. Por supuesto, Tomás de Aquino, soslayando este tema, lo coloca el añadido. Corresponde a la naturaleza del hombre ser un animal sociable y político que vive en sociedad. Y pues podemos decir que es un mérito de Tomás de Aquino colocar la materia de Agustín en un espacio y por tanto en un nexo, en una interdicción, en una intermediación del hombre con otros hombres, comprendiendo que ahí ocurre un espacio público que puede ser susceptible de ser un espacio público político. Nos comenta, solo en comunidad se tiene un conocimiento natural fundamentado en la convivencia y en la razón. Es preciso que haya en los hombres algo por lo que se rija la mayoría. Está la comunidad, pero está la comunidad en nexos para Tomás de Aquino, en interacciones, en interdependencias, pero es importante que los nexos tengan una dirección, que esos nexos entre los hombres tengan un sentido, y esa dirección y ese sentido es la mayoría, pero la mayoría supone un elemento decisorio, y ese elemento decisorio no podría ser otro más que el monarca. Dice más adelante, en el hombre el alma dirige al cuerpo, en tanto la razón gobierna las partes del alma irascible, concupiscible. Luego es preciso que en toda sociedad haya algo que la dirija, el elemento racional de toda sociedad, el elemento decisorio, vinculante de una sociedad. Y ese elemento decisorio, ese elemento vinculante va a ser el elemento racional. Ese elemento racional está en la comunidad, rige en la comunidad, pero no lo detenta cada uno de los elementos de esa comunidad. Ese elemento racional se correlaciona con un elemento decisorio y la decisión pues, es indivisible y monista. Alguien tiene que tomar la decisión. Y entonces Tomás de Aquino está abonando pues una construcción filosófica en torno a la justificación de la monarquía, no solamente como la mejor forma de gobierno, sino como la forma de vida que Dios ha determinado para que el hombre pueda coexistir como hombre, qua hombre, para que el hombre pueda coexistir en sociedad. El que dirige una comunidad perfecta se llama rey. El que gobierna la casa, por el contrario, pater familias. Aquí existe una concepción trinitaria del Estado, de la casa y del reino de los cielos. Así como Dios gobierna el reino de los cielos, el pater familias gobierna su casa y hay un nexo, hay una interacción, hay un intermediario. Así como el monarca gobierna a su reino, debe gobernar el pater familias a su casa y Dios al reino de los cielos. Es un empate trinitario, una visión tricéfala de lo que es el Estado, un Estado-comunidad. Todavía Tomás de Aquino pues está en el siglo XIII, no está pensando en el Estado-nación, eso vendría hasta el siglo XV, siglo XVI. Está pensando no en las ciudades-estado o en las civitas romanas, está pensando en el Estado-comunidad. Así, dice Tomás de Aquino, desde la perspectiva de un Estado trinitario, Tomás supone que el gobierno de Dios sobre el mundo es similar al rey sobre sus súbditos, replicando en la imagen del dominio del Padre sobre sus hijos. Dios sobre los hombres, el rey sobre los súbditos, el Padre sobre sus hijos, sobre su casa, lo público, lo privado y lo espiritual. Tres elementos que se empatan en una unidad trinitaria perfecta.
Un régimen será tanto más útil cuanto más eficaz fuere en conservar esa unidad, la unidad de la paz. Es interesante que Tomás de Aquino piense, suponga que solo en la medida en que este Estado trinitario sea posible, sea unificable, sea constituible, solo en esa medida podrá haber paz, solo en esa medida podrá estar garantizada los términos de la vida. ¿Estar sujeto a un tirano equivale a ser presa de una bestia voraz? Por supuesto, el rey, y esto es una enseñanza de los griegos, es una enseñanza aristotélica, la forma y la función. Puede ser una monarquía en la forma, en su constitución, pero en su función, actuar, desempeñarse, implementarse como una tiranía. En su ordenación puede ser una constitución justa, pero en su implementación puede ser una constitución imperfecta, corruptible. Y entonces, por supuesto, si vamos a hablar del tirano, digamos que por antonomasia tenemos que hablar de la monarquía y viceversa. Si vamos a hablar de la monarquía, tenemos que hablar también del tirano. Y el tirano, pues recuerda un poco las enseñanzas de Platón. Decía Platón en la República, en nuestra primera sesión comentamos sobre eso, que era un loco, un borracho, un enamorado, un sujeto pasional. Bueno, eso lo resume como una bestia voraz. La palabra que utilizó Platón era un parricida. Y nos dice que, por supuesto, donde existe una tiranía no podrá haber el bien común. El bien común es el bien de la comunidad, pero no tomada. Todavía no tenemos la concepción rusoniana de la voluntad general. Eso pues tendrían que esperar por lo menos 400, 500 años. Lo que tenemos aquí es el bien común tomado por la razón. Y esa razón no es otra cosa más que los designios del monarca a través del mandato y de la protección de la divina providencia. En consecuencia, el bien común solamente puede existir en la comunidad de la monarquía, en la comunidad del reino, pero no tomado, no deliberado por esa comunidad, sino impuesto, otorgado por el monarca guiado evidentemente por las Sagradas Escrituras. Sin duda de la monarquía, si se convierte en una tiranía, se sigue un mal menor que de un régimen pluralista cuando se corrompe. Aquí Tomás de Aquino tiene una concepción bastante interesante. Esto va a continuar. El pluralismo que hoy está tan bien vendido tiene muy mala prensa, tiene una pésima percepción pública. Nos dice, cuando se corrompe la monarquía, pues es problemático. Pero cuando se corrompe un régimen pluralista, las consecuencias son deleznables, las consecuencias son peores. Es decir, el régimen pluralista, por régimen pluralista está entendiendo todos aquellos gobiernos que tienen cuerpos colegiados, donde la decisión no se toma por uno, sino se toma de manera colegiada, por un conjunto. Todo régimen pluralista pues se corrompe de manera mucho más irascible, se corrompe de manera mucho más cruenta, mucho más escandalosa. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón que la corrupción de muchos es mucho mayor que la corrupción de uno solo. El pluralismo tiene muy mala prensa, incluso los textos de David Hume, incluso los textos hasta del propio Kant, en fin, de Blackstone, entre otros sujetos importantes, ilustrados, Lord Acton, pues van a achacarle a los recientes partidos, al espíritu faccioso del partido que nacía en el siglo XVII, XVI, incluso Maquiavelo tiene reflexiones bastante deleznables en torno a este espíritu de la fracción. La facción concretamente como un espíritu sedicioso al interior del Estado que rompe la unidad. La fracción pues también va a tener muy mala prensa cuando están haciendo en el siglo XVIII, XVII mecanismos modernos de representación política. Todo esto comienza desde el pensamiento medieval, desde el propio Tomás de Aquino. Claramente el bien está relacionado con un Estado unitario, el mal, por otra parte, con un Estado pluralista, justamente por esta explicación cuantificable que acabamos de dar. Hay una pregunta interesante que podríamos hacerle a Tomás de Aquino. ¿De qué modo puede precaverse la multitud contra el rey para que no caiga en manos de un tirano? ¿Cómo le hacemos para que este monarca no termine siendo un tirano? Muy sencillo, eligiendo al monarca. Hay un tipo concreto de monarquía que va a elegir
Tomás de Aquino, y ese tipo concreto de monarquía es precisamente la monarquía electiva. La elección del monarca es fundamental para mantener al monarca dentro del reino de Dios, para mantener al monarca dentro de la razón, para mantener al monarca preservando los intereses generales en detrimento de intereses particulares. Y la monarquía electiva va a ser precisamente el mecanismo electo por Tomás de Aquino. Es un buen discípulo de Aristóteles, porque definitivamente está entendiendo que este principio monista, racional, único, indivisible, pues tiene que ser atemperado, tiene que ser, soslayado. Lo que más adelante el propio Montesquieu diría, el poder debe atemperar al poder, debe ser contrarrestado y contrabalanceado por un principio popular, que es el principio electivo de la democracia, o bien el principio selectivo de la aristocracia. La monarquía no puede sola, tiene que ser atemperada, ya sea por el principio selectivo de la aristocracia o por el principio electivo de la fuente popular de la democracia. Pero es importante este principio, este contrapeso, para que el rey siga manteniéndose como tal, siga manteniéndose como un rey e inscrito en las formas justas de gobierno. Santo Tomás de Aquino no defiende la sacralidad de la sangre, lo que va a ser conocido en el siglo XVII como las leyes sálicas, sino la unidad de la materia. ¿Existen tiranos más soportables que otros? Sí. Hay tiranos menos tiranos que otros. ¿A qué se debe? No todos los tiranos son únicos. La unidad de la materia no quiere decir lo único en la materia. No existe un tipo ideal de tirano y entonces representaciones de todos los tipos, representaciones concretas de estos tipos ideales de tiranos. Hay tiranos más soportables que otros. ¿Por qué? Por la disgregación aristotélica entre la forma y la función. Porque una tiranía puede tener rasgos de reproducción monárquica, así como una monarquía puede tener rasgos de reproducción tiránica. ¿De qué depende? De cómo se concilien la forma y la función, de cómo empaten estos dos procesos. Lo que también quiere decir que no todo es perverso en un tirano, que incluso la tiranía más cruenta puede tener elementos de gracia y de protección del Estado de Derecho, como diríamos hoy concretamente. ¿Qué es aquello que atrae a los tiranos? Tiene que justificar el origen de los tiranos. Y el origen de los tiranos lo justifica en virtud de lo conscupiscible de la naturaleza humana, para utilizar su propia palabra, el propio adjetivo. ¿De dónde vienen los tiranos? Del pecado, de la transgresión de la propia humanidad. Y ojo, aquí es importante comentar que esta naturaleza conscupiscible de la condición humana atrae a los tiranos. Pero si el origen de todas las cosas es la divinidad, entonces el tirano es, desde la perspectiva tomásica, un enviado de Dios para castigar a los pueblos, a los hombres que incurrieron en los pecados. Tiene que justificar el origen único de todas las cosas en el principio de la creación divina. Por eso, pues en virtud de esta entelequia, de esta gimnasia mental que tiene que hacer Tomás de Aquino, pues saca estas justificaciones. Aquí hay que hacer una pausa. Recordemos que estamos tratando, tanto Aristóteles, Platón como Tomás de Aquino, textos de filosofía política. Y la filosofía tiene por sentido la justificación de las cosas. Justifica qué es algo. La filosofía es la metafísica de las esencias. Justifica las cosas, justifica las esencias desde perspectivas de valor. No estamos todavía en un texto de teoría política. El siguiente será un texto ya de teoría política, que es el pensamiento de Maquiavelo. Pero ahorita todavía tenemos, pues digamos que estamos justificando cosas. Y por tanto, no nos va a cuadrar en muchos esquemas, muchas cosas, porque estamos hablando de textos escritos pues hace ya bastante rato, 700 años por lo menos. Los reyes son servidores del reino de Dios. Y los tiranos también. Por supuesto que el tirano es enviado por Dios para castigar a los hombres del pecado. En esa misma lógica, el rey es enviado también por Dios para redimir a los hombres buenos o a los pueblos buenos. Por supuesto, el pensamiento
filosófico de Tomás de Aquino está, evidentemente, nos pudimos haber percatado desde el principio, entrelazado con una serie de supuestos teológicos. Hay más cuestiones que nos dice Tomás de Aquino. Los tiranos como instrumento de Dios, que ya comentábamos, y finalmente regresa a un tema que sí nos gustaría rescatar, la razón como elemento dialéctico de todo gobierno. Recordemos que la dialéctica es un proceso de dos premisas negativas, dos premisas que se mantienen en una tensión negativa, una cancela a la otra y producto de esa cancelación tenemos una síntesis que puede perfectamente ser presentada como una nueva tesis. El famoso procedimiento es una tesis, una antítesis, que esas son las dos premisas que se cancelan y que terminan, resultado de esa cancelación, terminan encontrándose, terminan conciliándose, sintetizándose en una síntesis. Y esta síntesis perfectamente puede constituirse como una nueva tesis y así sucesivamente. La razón es un elemento dialéctico de todo gobierno. ¿Por qué? Dice Tomás de Aquino, la razón rija las demás partes del hombre, sino también en cuanto a que la sociedad es regida por la razón de un solo hombre. Hay un elemento unitario, la razón. La razón rige las partes del cuerpo y la razón de un solo hombre también rige las partes del cuerpo de la comunidad. Una vez más, la metáfora corpórea, que va a ser una metáfora constante en las reflexiones de la teoría del Estado y que la vamos a encontrar, por supuesto, en Platón, en menor medida en Aristóteles, pero obviamente la vamos a encontrar de manera muy viva en el pensamiento de Tomás de Aquino, y es una metáfora que va a llevar Thomas Hobbes en el Leviatán, un texto publicado en 1751, hasta sus últimas consecuencias. La metáfora corpórea es una de las metáforas permanentes. El Estado se ha correlacionado como un cuerpo y por tanto tiene partes, todo cuerpo tiene partes y tiene sistemas. Así como la razón de un solo hombre dirige y controla las partes del cuerpo, en esa misma lógica, la razón de un solo hombre dirige y controla las partes del cuerpo de la sociedad. Hay más cuestiones en Tomás de Aquino. El parámetro del orden de gobierno es el orden divino. Por eso, en la ley de Cristo, los reyes deben someterse a los sacerdotes. En otro texto, Tomás de Aquino dice que el gobernante debe tomar al gobierno como el cuerpo, el gobernante debe tratar al gobierno como el cuerpo y alma de Cristo. Y aquí se empata esta idea. El parámetro del orden de gobierno es el orden divino. El orden de la tierra tiene que aspirar, la teoría de los espejos, la teoría de los dos espejos. El orden de la tierra tiene que aspirar al orden de los cielos. Y esta aspiración no puede ser posible sin el obsequio, sin la dádiva que Dios le da al hombre, o dirían los griegos que los dioses le da al hombre, que es la razón. La razón es aquello que nos mantiene en homogeneidad, en similitud con el orden divino, y la razón es aquella que construye, que hace posible del orden de la tierra una aspiración, una semejanza con el orden de los cielos. Esto, por supuesto, la Ilustración lo va a tomar y va a ser su bandera, secularizando, porque al final de cuentas seculariza la razón y la lleva hasta su máxima posibilidad, hasta su máxima potencia. El parámetro del orden de gobierno es el orden divino. Por eso, en la ley de Cristo, los reyes deben someterse a los sacerdotes. El famoso conflicto de las investiduras, el conflicto de las dos espadas, el conflicto de los güelfos y gibelinos, pues aquí hay una síntesis. Si el orden de la tierra tiene que aspirar al orden divino, aquellos hombres que representan el orden divino están por encima de los monarcas. No es casualidad la construcción del absolutismo, no es casualidad la concentración de todo el poder en un solo individuo a partir del siglo XVI y XVII, y no es casualidad que el absolutismo sea una reacción frente al poder de los papas. Y en virtud de esta reacción tenemos la construcción de los estados modernos. Hasta aquí nuestras reflexiones sobre Tomás de Aquino. Nuestra próxima lectura, nuestra próxima sesión, pues analizaremos algunas variables centrales en el pensamiento de Maquiavelo, concretamente en El Príncipe. Hasta la próxima.